María estaba hundida hasta los codos en el agua jabonosa de la fregadera, observando cómo las burbujas estallaban contra el vidrio de la ventana de la cocina. Mientras su hijo pequeño, Pablo, jugaba con sus camiones de juguete en el suelo del salón. Javier había dejado su móvil sobre la encimera antes de salir al garaje a arreglar la valla del vecino. El timbre no paraba de sonar. Ese tono predeterminado molesto que él nunca se molestaba en cambiar. «Teléfono de papá», gritó Pablo, levantando la vista de su camión rojo de bomberos. «Lo sé». ¿Karina? Mamá lo coge. Se secó las manos en el paño de cocina y tomó el teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Pero eso no era raro. Javier. Con su empresa de construcción en las afueras de Madrid. Recibía llamadas de clientes nuevos todo el tiempo. Especialmente los fines de semana. Cuando la gente por fin tenía tiempo para pensar en reformas del hogar. Deslizó el dedo para contestar. Dígame. Teléfono de Javier. Silencio. Luego. Apenas por encima de un susurro. Una voz de mujer flotó a través del altavoz. «Te has dejado los calcetines aquí otra vez». El corazón de María se detuvo. Las palabras eran suaves. Íntimas. Como si ella estuviera tumbada en la cama hablando con alguien a quien amaba. Se quedó congelada en su cocina. El teléfono pegado a la oreja. Esperando que ella se diera cuenta del error y colgara. Pero no colgó. En cambio, soltó una risita. Era un sonido ligero. Feliz. Que hizo que el estómago de María cayera al suelo. «Te quiero tanto». Las palabras la golpearon como un puñetazo. No podía respirar. No podía pensar. Su dedo encontró el botón de colgar y lo presionó con tanta fuerza que pensó que rompería la pantalla. La cocina quedó en silencio. Excepto por el ruido de los camiones de Pablo rodando por el suelo de madera. Miró el teléfono en su mano como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Sus piernas flaquearon. Así que se aferró al borde de la encimera para estabilizarse. «Calcetines», había dicho. Calcetines. Eso significaba que Javier había estado en algún lugar. Se había quitado los calcetines y los había dejado atrás. El tipo de lugar donde uno se quita los calcetines. El tipo de lugar donde alguien más hace tu colada y sabe que calcetines son tuyos. Su mente comenzó a acelerarse. Tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. Javier trabajaba en la construcción. Llegaba a casa sucio todos los días. Botas llenas de barro. Ropa cubierta de polvo. Siempre se cambiaba en el garaje antes de entrar para no ensuciar la casa. Pero sus calcetines. Sus calcetines se quitaban en el dormitorio. Iban al cesto de la ropa sucia. Se lavaban en su lavadora. ¿En qué lavadora habían estado los calcetines de Javier? Miró por la ventana de la cocina hacia el garaje, donde podía ver la sombra de Javier moviéndose. Probablemente estaba organizando sus herramientas. Completamente ajeno a que su esposa acababa de contestar una llamada que había destrozado todo lo que ella creía saber sobre su matrimonio. 8 años. Llevaban casados 8 años. Juntos 10. Pablo tenía 6. Lo que significaba que esta mujer, quienquiera que fuera, había estado en la vida de Javier durante la mayor parte de la infancia de su hijo. Quizás más. La voz se repetía una y otra vez en su cabeza. «Te has dejado los calcetines aquí otra vez». Como si hubiera pasado antes. Como si fuera normal. Como si Javier dejara regularmente sus calcetines en la casa de esta mujer. ¿Y esa risita? Esa risita suave y amorosa antes de decir que lo quería.
Sus manos empezaron a temblar. Dejó el teléfono en la encimera y se agarró al borde con ambas manos, intentando detener el temblor que se extendía por todo su cuerpo. Se sentía enferma. Realmente enferma. Como si pudiera vomitar allí mismo en su cocina limpia, con su hijo jugando felizmente a unos metros. ¿Mamá? La voz de Pablo parecía venir de lejos. ¿Estás bien? Se volvió para mirarlo. Este niño precioso con el pelo oscuro de Javier y sus ojos verdes. E intentó sonreír. Estoy bien. Mi amor. ¿Sigue jugando? Pero no estaba bien. Nada estaba bien. La voz de la mujer seguía resonando en su cabeza. Y se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La voz no era completamente desconocida. La había oído antes. En algún lugar. De alguna manera. Estaba enterrada en su memoria como una canción que no puedes ubicar del todo. Pero sabía que había oído esa voz antes. Lo que significaba que no era una extraña cualquiera con la que Javier tenía un affair. Era alguien que conocía. Pasó la hora siguiente paseando por la casa como un animal enjaulado. Cada vez que oía un ruido del garaje, su corazón saltaba a la garganta. Pablo seguía preguntando por qué parecía triste. Y ella seguía mintiendo a su hijo de 6 años. Diciéndole que mamá solo estaba cansada. Cuando Javier finalmente entró por la puerta trasera, limpiándose las manos en un trapo viejo, ella estaba sentada en la mesa de la cocina fingiendo leer una revista. Sus manos aún temblaban. Así que las mantuvo ocultas en su regazo. Hola. ¿Cariño? Él besó la cima de su cabeza como hacía todos los días. Como si nada hubiera cambiado. Como si alguna mujer no hubiera susurrado palabras dulces en su teléfono una hora antes. Perdona que haya tardado tanto. La valla del señor López estaba peor de lo que pensaba. Lo observó lavarse las manos en el fregadero. La misma rutina que había hecho miles de veces antes. Pero ahora todo se sentía diferente. ¿Estaba lavando la suciedad del trabajo o estaba lavando rastros de ella? Te ha llamado al teléfono, dijo, intentando mantener la voz firme. Javier miró por encima del hombro. Ah. Sí. ¿Quién era? Lo contesté. Él se giró, secándose las manos en el paño. Algo parpadeó en su rostro. Pero pasó tan rápido que casi lo pasó por alto. Miedo. Quizás. O pánico. ¿Qué querían? Su voz sonaba normal. Pero sus ojos no se encontraban con los de ella. Era una mujer. Se levantó de la mesa. La revista cayendo al suelo. Dijo que te habías dejado los calcetines en su casa. El color desapareció del rostro de Javier. No el rubor rojo de vergüenza que uno esperaría de alguien pillado engañando. Esto era diferente. Era la palidez enfermiza de alguien que acababa de ver un fantasma. María. Puedo explicarlo. Te dijo que te quería. Javier. Su voz se quebró en su nombre. Soltó una risita y dijo que te quería. Javier se pasó las manos por el pelo. Un gesto que ella había visto 1.000.000 de veces cuando estaba estresado por el trabajo o las facturas. Pero este era un estrés diferente. Era el tipo de estrés que hacía que la gente pareciera a punto de colapsar. No es lo que piensas, dijo en voz baja. Entonces, ¿qué es? Se acercó a él, escrutando su rostro en busca de respuestas. Porque lo que pienso es que mi marido me está engañando con alguien que le hace la colada y le dice que lo quiere. No. Javier negó con la cabeza con fuerza. No.
María. No es así. Es complicado. ¿Complicado? Rió. Pero no había humor en ello. ¿Qué hay de complicado? ¿O me estás engañando o no? Javier miró hacia el salón donde Pablo aún jugaba. Luego de vuelta a ella. ¿Podemos hablar de esto más tarde? ¿Cuando Pablo duerma? No. La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Lo hablamos ahora. He estado volviéndome loca la última hora intentando averiguar quién es esta mujer y por qué tiene tus calcetines. María. Por favor. ¿Quién es ella? ¿Javier? Abrió la boca. Luego la cerró. Sus manos temblaban ahora también. Y seguía mirando hacia la puerta como si quisiera huir. No puedo. No puedo decírtelo ahora. No puedes decírmelo. Su voz se elevaba y vio a Pablo levantar la vista de sus camiones. Se obligó a bajarla. Tu esposa no puede saber con quién te acuestas. No me acuesto con nadie. La voz de Javier era desesperada ahora. Dios. María. Nunca te engañaría. Nunca. Tienes que creerme. Entonces explica la llamada. No puedo. ¿Por qué no? Porque parecía perdido. Como un niño pequeño que había roto algo y no sabía cómo arreglarlo. Porque no lo entenderías. Eso dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Inténtalo. Javier la miró durante un largo momento. Y ella podía ver cómo luchaba una batalla interna. Finalmente, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a desplazarse por él. ¿Qué haces? Necesito hacer una llamada. Su voz era apenas un susurro. Necesito arreglar esto. Caminó hacia la puerta trasera. El teléfono ya pegado a la oreja. Javier. No te atrevas a alejarte de mí. Pero ya estaba fuera. Y a través de la ventana. Podía verlo paseando de un lado a otro en el patio trasero. Hablando urgentemente con quienquiera que hubiera contestado. La misma persona. Probablemente la mujer con la voz familiar que amaba a su marido. Esa noche, Javier durmió en el sofá. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Pero ella sabía que la estaba evitando. Yacía en su cama vacía. Mirando al techo. Reproduciendo cada conversación que habían tenido en los últimos meses. Buscando pistas que se había perdido. A la mañana siguiente, Javier se fue al trabajo antes de que Pablo y ella se despertaran. Había hecho café y dejado una nota en la encimera de la cocina. Hablamos esta noche. Te lo prometo. Te quiero. Pero no podía esperar hasta la noche. El no saberla estaba devorando viva. Después de dejar a Pablo en el colegio, volvió a casa e hizo algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Registró las cosas de Javier. Empezó por los cajones de la cómoda. Buscando cualquier cosa fuera de lugar. Cartas de amor. Recibos. Números de teléfono garabateados en trozos de papel. Pero todo parecía normal. Ropa de trabajo. Camisetas viejas. El reloj que le había regalado por su aniversario. Luego pasó al escritorio en la esquina de su dormitorio. Javier no era la persona más organizada. Pero guardaba papeles importantes en el cajón inferior. Documentos de seguros. El certificado de nacimiento de Pablo. Su licencia de matrimonio. Allí encontró los extractos bancarios. Al principio, todo parecía normal. Los cheques de Javier entrando.
El pago de la hipoteca saliendo. Compras en el supermercado. Gasolineras. Pero luego notó algo extraño. Cada mes durante los últimos 3 años. Había un pago de exactamente 450 euros a algo llamado Centro de Atención Residencial El Roble. 450 euros cada mes durante 3 años. Nunca había oído hablar de El Roble. Ciertamente nunca había acordado pagarles casi 500 euros al mes. Eso era más que el pago del coche. Sus manos temblaban mientras sacaba más extractos que se remontaban más atrás. El pago empezó en enero de 2022. Solo unos meses después de que Pablo empezara el jardín de infancia. Antes de eso, había pagos más pequeños al mismo lugar. 200 euros al mes. Luego 300. Luego saltó a 450 y se mantuvo. Cogió su portátil y buscó Centro de Atención Residencial El Roble. La página web cargó lentamente. Y cuando lo hizo, su corazón se hundió aún más. Era un centro residencial de cuidados. El tipo de lugar donde la gente vivía cuando no podía cuidarse sola. La página principal mostraba fotos de jardines pacíficos y personal sonriente ayudando a pacientes ancianos. Pero al leer más, se dio cuenta de que no era solo para ancianos. El Roble se especializaba en cuidados a largo plazo para personas con problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo y enfermedades crónicas. Personas que necesitaban supervisión y atención médica las 24 horas. Javier había estado pagando por los cuidados de alguien en esta instalación durante años. Alguien que ella no sabía que existía. Hizo clic en la web buscando más información. Había una sección sobre horarios de visitas, grupos de apoyo familiar y planes de pago. Todo estaba diseñado para ayudar a las familias a navegar el difícil proceso de tener a un ser querido en cuidados a largo plazo. Un ser querido. Alguien a quien Javier quería lo suficiente como para gastar miles de euros cuidándola. Alguien que le había ocultado durante todo su matrimonio. Imprimió los extractos bancarios y la información sobre El Roble. Luego se sentó en la mesa de la cocina mirando la evidencia extendida frente a ella. La mujer del teléfono. Los pagos misteriosos. La extraña reacción de Javier cuando lo confrontó. Esto no era un simple affair. Era algo mucho más complicado. Pensó en llamar a Javier al trabajo, exigiendo respuestas allí mismo. Pero algo la detuvo. Quizás fue la mirada de pánico en sus ojos el día anterior. O la forma en que había dicho que no lo entendería. Quizás fue el hecho de que había estado haciendo estos pagos durante años sin fallar ni uno. Incluso cuando el dinero escaseaba. Lo que fuera que estuviera pasando en El Roble. Era lo suficientemente importante para que Javier sacrificara la seguridad financiera de su familia. Lo suficientemente importante para mentirle a su esposa durante años. Miró la dirección en la web. El Roble estaba a solo 20 minutos. Al otro lado de la ciudad. Podía conducir allí ahora mismo. Entrar por la puerta principal y exigir saber por qué su marido les había estado pagando miles de euros. Pero, ¿realmente quería saber qué encontraría allí? Dobló los extractos bancarios y los metió en su bolso. Pablo no saldría del colegio en 6 horas. Eso era tiempo de sobra para conducir a El Roble y obtener respuestas. El trayecto a El Roble se sintió como los 20 minutos más largos de su vida. Cambió de opinión sobre lo que estaba haciendo, deteniéndose 2 veces para dar la vuelta antes de obligarse a continuar. Para cuando llegó a la instalación, sus palmas estaban tan sudorosas que apenas podía agarrar el volante. El centro de atención residencial El Roble no se parecía en nada a las fotos alegres de la web. El edificio era más viejo de lo que esperaba. Una estructura de una sola planta extensa rodeada de altos pinos que bloqueaban la mayor parte de la luz solar. El aparcamiento estaba medio vacío.
Y los pocos coches allí parecían pertenecer al personal más que a visitantes. Se quedó sentada en su coche durante 10 minutos, observando a la gente entrar y salir por la entrada principal. Una mujer con uniforme empujaba a un anciano en silla de ruedas hacia una furgoneta. Un hombre más joven llevaba flores por la puerta principal, sus hombros encorvados como si llevara el peso del mundo. Finalmente, se obligó a salir del coche y caminar hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un suave zumbido, y entró en un vestíbulo que olía a desinfectante y flores artificiales. ¿Puedo ayudarla? La recepcionista era una mujer de mediana edad con ojos amables y pelo gris recogido en un moño pulcro. Su placa decía Carmen. Vengo a visitar a alguien, dijo, su voz sonando extraña y lejana. Pero no estoy segura. Quiero decir, necesito averiguar si alguien es paciente aquí. La expresión de Carmen se volvió cautelosa. ¿Es usted familiar? Dudó. Técnicamente. Ni siquiera sabía a quién buscaba. Mi marido ha estado haciendo pagos aquí. Encontré los extractos bancarios. Pero nunca me lo dijo. Solo necesito entender qué pasa. Lo siento. Pero no puedo dar información de pacientes a menos que esté listada como contacto autorizado. La voz de Carmen era gentil, pero firme. ¿Cómo se llama su marido? Quizás pueda comprobar si está en el archivo. Javier Ruiz. Carmen tecleó algo en su ordenador. Y María vio cómo su rostro cambiaba. El reconocimiento parpadeó en sus ojos, seguido de algo que parecía compasión. «Oh», dijo suavemente. «Usted es la esposa de Javier». La forma en que lo dijo hizo que el estómago de María se hundiera. Como si supiera quién era ella. O al menos supiera que existía. Como si su marido hubiera hablado de ella con esta gente que nunca había conocido. ¿Sabe? Javier viene aquí desde hace años. Un hermano tan devoto. Carmen se contuvo y pareció incómoda. ¿Hermano? La palabra la golpeó como un golpe físico. ¿Javier tenía un hermano o una hermana? Alguien a quien había estado visitando durante años sin mencionárselo nunca. No entiendo, dijo, agarrándose al borde del mostrador de recepción. Javier no tiene hermanos. Sus padres murieron jóvenes. Me dijo que era hijo único. Carmen pareció genuinamente confundida ahora. Pero viene cada mes a visitar a Sofía. Se encarga de todos sus arreglos de cuidados. Paga todo. Todos asumimos que usted lo sabía. ¿Sofía? El nombre no le decía nada. Pero oírlo pronunciado en voz alta hacía que todo se sintiera más real. Esto no era un misterio abstracto ya. Había una persona real llamada Sofía a la que su marido visitaba cada mes. Alguien a quien cuidaba y pagaba y nunca le había mencionado a su esposa. ¿Puedo verla? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Puedo visitar a Sofía? Carmen negó con la cabeza. Lo siento. Pero no está en la lista de visitantes aprobados. Solo Javier está autorizado a visitar. Y específicamente pidió que nadie más tuviera acceso sin su permiso escrito. ¿Qué? Su voz se elevaba. Y vio a otras personas en el vestíbulo volverse para mirarlas. Específicamente dijo que yo no podía visitar. No usted específicamente. Dijo Carmen rápidamente. Solo dijo familia solo y él está listado como su único contacto familiar. Se sentía como si se estuviera ahogando. Javier no solo le había ocultado a esta persona, sino que la había prevenido activamente de descubrirla. Se había asegurado de que, incluso si de alguna manera descubría el roble,
no pudiera aprender nada sobre Sofía. ¿Qué le pasa?, preguntó desesperada. ¿Por qué está aquí? Carmen miró alrededor del vestíbulo. Luego se inclinó más cerca. Realmente no debería decírselo. Pero tiene graves problemas de salud mental. Lleva aquí desde que tenía 20 y pocos. Javier es su tutor desde antes de que ustedes se casaran. Tutor. La palabra hizo que todo encajara. Los pagos mensuales. ¿El secreto? El pánico en los ojos de Javier cuando lo confrontó sobre la llamada. Sofía no era solo alguien a quien Javier visitaba. Era alguien de quien era responsable. Alguien que dependía completamente de él. Alguien que pensaba que estaba enamorada de él. No podía irse. No todavía. No cuando estaba tan cerca de entender que le habían ocultado durante años. ¿Cuándo son las horas de visita?, preguntó a Carmen. Ella miró el reloj en la pared. Empiezan en 1 hora más o menos. Pero como dije, no está en la lista aprobada. ¿Y si digo que soy la esposa de Javier y que me envió a comprobar a Sofía, y si digo que es una emergencia? Carmen pareció incómoda. Podría meterme en problemas por eso. Por favor. Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. Acabo de descubrir que mi marido me ha estado ocultando a alguien durante todo nuestro matrimonio. Necesito entender qué pasa. Prometo no causar problemas. Algo en su voz debió convencerla porque Carmen suspiró y miró alrededor del vestíbulo de nuevo. Habitación 127. Al final del pasillo. Gire a la izquierda en la estación de enfermeras. Pero si alguien pregunta. No lo oyó de mí. Le agradeció y encontró una silla en el vestíbulo para esperar. La hora pasó como una semana. Observó a familias entrar y salir. Algunas con esperanza. Otras con el corazón roto. Se preguntó en qué categoría caería cuando finalmente conociera a Sofía. Cuando empezaron las horas de visita. Siguió las indicaciones de Carmen por un largo pasillo bordeado de habitaciones de pacientes. Algunas puertas estaban abiertas y podía ver a gente dentro viendo la televisión o hablando con visitantes. Otras estaban cerradas con solo placas de nombre indicando quién vivía detrás. La habitación 127 tenía Sofía Ruiz descrito en una pequeña tarjeta blanca junto a la puerta. Ruiz. Tenía el apellido de Javier. Tocó suavemente y oyó una voz decir, «Pasa». La habitación era pequeña pero cómoda. Con una cama individual. Una cómoda y 2 sillas junto a la ventana. Sentada en una de las sillas estaba una mujer que parecía tener 20 y tantos años con pelo largo oscuro y los mismos ojos marrones que su marido. Levantó la vista cuando entró y su rostro se iluminó con una sonrisa que era a la vez hermosa y desgarradora. Javier, dijo, empezando a levantarse. Llegas temprano hoy y pareces diferente. ¿te has cortado el pelo? El corazón de María se apretó. Pensaba que era Javier. O quizás solo estaba confundida sobre quién era. No soy Javier, dijo suavemente, quedándose cerca de la puerta. Soy María. Soy la esposa de Javier. La expresión de Sofía cambió, pasando por confusión, reconocimiento y algo que parecía miedo. Se sentó de nuevo pesadamente en su silla. ¿Esposa?, repitió lentamente. Javier tiene una esposa. Sí. Llevamos casados 8 años. Tenemos un hijo llamado Pablo. Sofía la miró durante un largo momento. Y podía ver cómo procesaba esta información. Sus manos temblaban ligeramente. Y seguía mirando hacia la puerta como si esperara que Javier entrara en cualquier momento.
Nunca me dijo que se había casado. Dijo finalmente. Solía hablar de ti cuando éramos más jóvenes. María esto. María aquello. Pero luego dejó de mencionarte. Y pensé. Pensé que quizás habíais roto. Cuando éramos más jóvenes. Se acercó. Tomando la otra silla junto a la ventana. Sofía. ¿Cómo conoces a Javier? La miró como si hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. Es mi hermano. Mi hermano mayor. Me cuida desde que tenía 22 años. ¿Hermano? Ahí estaba. La verdad que había estado rodeando todo el día. Javier tenía una hermana. Una hermana con problemas de salud mental que había estado viviendo en esta instalación durante años. Bueno. No tenía idea de que existiera. Javier nunca me habló de ti. Dijo suavemente. El rostro de Sofía se arrugó. ¿Se avergüenza de mí? Lo sé. Estoy rota y no quiere que la gente sepa de su hermana rota. No creo que sea verdad. Lo es. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lo arruiné todo para él. Nuestros padres me enviaron lejos porque era demasiado problemática y Javier tuvo que elegir entre ellos y yo. Me eligió a mí y nos desheredaron a ambos. Las piezas empezaban a encajar. Los padres de Javier no habían muerto jóvenes como le había dicho. Habían abandonado a sus hijos cuando Sofía se volvió demasiado difícil de manejar. ¿Qué pasó cuando tenías 22? Preguntó. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Tuve lo que los médicos llaman un brote psicótico. Empecé a oír voces. Ver cosas que no estaban ahí. Pensaba que la gente intentaba hacerme daño. No podía trabajar más. No podía cuidarme sola. Miró por la ventana a los pinos meciendo en la brisa. A veces aún me confundo con las cosas. Como hoy cuando llamé a Javier y le dije que lo quería. Sé que es mi hermano. Pero a veces mi cerebro olvida y piensa que es mi novio. Los médicos dicen que es parte de mi enfermedad. La llamada telefónica. Finalmente. Todo tenía sentido. Pero en lugar de alivio, una rabia sorda comenzó a crecer en el pecho de María. Javier no solo le había mentido sobre una aventura, le había ocultado una parte entera de su vida. Una familia rota que la excluía. Y esta mujer. Esta Sofía. Con su confusión enfermiza. Había sido la chispa que encendió el fuego de la traición. Condujo a casa aturdida. Su mente dando vueltas con todo lo que Sofía le había dicho. Para cuando recogió a Pablo del colegio. Se sentía como si se moviera a través de agua. Pasando por los movimientos de la vida normal mientras su mundo se había inclinado completamente. El camión de Javier estaba en la entrada cuando llegaron a casa. Estaba sentado en la mesa de la cocina. Aún con su ropa de trabajo. Pareciendo no haber dormido en días. Papá. Pablo corrió hacia él y Javier lo levantó en un abrazo que duró más de lo usual. Hola. Campeón. ¿Cómo fue el cole? Bien. Aprendimos sobre dinosaurios. ¿Sabías que algunos eran tan grandes como autobuses escolares? Es increíble. La voz de Javier era tensa y sus ojos seguían saltando hacia ella por encima de la cabeza de Pablo. ¿Por qué no vas a jugar a tu habitación un rato? Mamá y papá necesitan hablar. Después de que Pablo desapareciera escaleras arriba. Javier y ella se miraron a través de la cocina. Parecía exhausto y derrotado. Como un hombre que había cargado un peso demasiado pesado para soportarlo. Fui al roble hoy. Dijo en voz baja. Los hombros de Javier se hundieron. Lo sé.
Me llamaron. Conocí a tu hermana. Él se encogió como si lo hubiera abofeteado. María. Puedo explicarlo. Me lo contó todo. Javier. Sobre su enfermedad. Sobre tus padres. Sobre por qué está allí. Se sentó frente a él. Su ira del día anterior reemplazada por algo más profundo y complicado. Pero no era compasión, era un resentimiento que burbujeaba bajo la superficie. Como el vino que se agria en silencio. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo dijiste. Javier enterró el rostro en sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos y llenos de un dolor que ella nunca había visto antes. Porque me avergonzaba. Susurró. No de Sofía, sino de todo lo demás. De mis padres que la tiraron como basura cuando se enfermó. Del hecho de que no podía cuidarla yo mismo. De las mentiras que tuve que contar para hacer que la gente pensara que era normal. ¿Normal? Extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Pero no era por ternura, era para medir su pulso. Sentir la debilidad que ahora veía en él. Javier. Tener una hermana con enfermedad mental no te hace anormal. ¿No? Su voz se quebró. Cuando empezamos a salir. Hablaste de querer una familia grande. De lo afortunada que eras con unos padres tan amorosos. ¿Cómo iba a decirte que mis padres nos desheredaron? Que mi hermana vive en un centro porque a veces piensa que soy su novio en lugar de su hermano. El dolor en su voz le rompió el corazón. Pero también avivó una chispa de furia. Él la había subestimado. La había excluido. Como si ella no pudiera manejar la verdad. Podrías haber confiado en mí. ¿Quería? Dios. María. Quería decírtelo tantas veces. Pero cuanto más esperaba, más difícil se hacía. Y luego nos casamos y tuvimos a Pablo. Y tenía terror de que si sabías la verdad, te irías. Que pensarías que nuestros hijos podrían heredar la enfermedad de Sofía o que no podrías manejar ser parte de una familia tan jodida. Apretó su mano más fuerte. Pero en su mente, ya estaba planeando. La traición no era solo la mentira, era el silencio que la había hecho dudar de sí misma. El dinero robado de su futuro. La familia que él había construido en las sombras sin ella. Así que has estado cargando con esto solo durante 8 años. La visito cada mes. Me encargo de todas sus decisiones médicas. Sus finanzas. Todo. Es mi responsabilidad. Y no podía abandonarla como hicieron nuestros padres. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero tampoco podía arriesgarme a perderte a ti y a Pablo. Vosotros sois todo para mí. La llamada de ayer. Se confunde a veces. La medicación ayuda. Pero aún tiene episodios donde la realidad se mezcla en su cabeza. Llamó porque tenía un mal día y necesitaba oír mi voz. Pero en su mente, yo no era su hermano. En ese momento, pensó en Sofía sentada en esa pequeña habitación sola. Excepto por visitas mensuales de Javier. Pensó en Javier cargando esta carga solo. Haciendo pagos que apenas podían permitirse. Mintiendo a la persona que más amaba para proteger un secreto que lo estaba comiendo vivo. Pero en lugar de empatía, sintió una oleada de resentimiento. ¿Por qué ella había sido la excluida? ¿Por qué su matrimonio había sido construido sobre esta mentira? ¿Como una casa con cimientos podridos? No voy a irme a ninguna parte. Dijo con firmeza. Pero en su interior, la decisión ya estaba tomada. La traición merecía una respuesta. No perdón.
Javier la miró con tal esperanza e incredulidad que hizo que su pecho doliera. No te vas. Sofía es tu hermana. Eso la hace familia. Nuestra familia. Se levantó y rodeó la mesa para abrazarlo. Él se derrumbó contra ella. Todo su cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Lo siento tanto. María. Lo siento tanto por mentirte. Lo superaremos. Susurró en su pelo. Pero no más secretos. No más mentiras. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Por primera vez en días. Él parecía creer que podrían estar bien. Pero ella ya sabía que no lo estarían. La semilla de la venganza había germinado. Alimentada por el dolor de la traición. El silencio que la había hecho sentir invisible en su propio matrimonio. 3 meses después. María estaba sentada en la habitación de Sofía en El Roble, ayudándola a organizar fotos que Javier había traído de sus álbumes familiares. Pero cada gesto era calculado. Cada palabra una sonda para profundizar en la herida. Sofía levantó una foto de la fiesta de cumpleaños de Pablo, estudiando su rostro cubierto de chocolate con una sonrisa gentil. Se parece tanto a Javier a esa edad, dijo. El mismo pelo revuelto. La misma sonrisa de travieso. Deberías verlo cuando está realmente emocionado por algo. Pone una mirada en los ojos como si planeara conquistar el mundo. Sofía rió. Un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Pero María notaba las grietas, los días buenos donde Sofía era clara. Y los malos donde la confusión la hacía vulnerable. Habían estado trabajando con el doctor Martínez, el psiquiatra de Sofía, para establecer límites saludables y expectativas realistas. Algunos días Sofía entendía perfectamente las relaciones y dinámicas familiares. Otros días, su enfermedad hacía todo confuso y aterrador. De hecho, dijo María, sacando su teléfono. Javier lo traerá la semana que viene. Solo para una visita corta. ¿Y el doctor Martínez estará aquí también? Los ojos de Sofía se iluminaron. Luego se nublaron de preocupación. ¿Y si me confundo, y si digo algo que lo asuste? Entonces lo manejaremos juntos. Eso es lo que hacen las familias. La palabra familia aún se sentía nueva cuando la aplicaba a Sofía. Pero era una máscara. Javier y ella habían pasado horas incontables en terapia. Juntos y por separado. Trabajando el daño que años de secretos habían causado. No era fácil. Y algunos días aún sentía ira por las mentiras. Pero en realidad, usaba esas sesiones para desenterrar más. Para entender cómo herirlo donde más dolía. María. La voz de Sofía era baja. Gracias por no odiarme. ¿Por qué te odiaría? Porque llamé a Javier y dije esas cosas. Porque te hice pensar que te engañaba. Porque soy la razón por la que tuvo que mentirte tanto tiempo. Dejó el álbum de fotos y se volvió para enfrentarla completamente. Sofía. Tú no hiciste que Javier me mintiera. Eso fue su elección. Y fue la elección equivocada. Pero no fue tu culpa. Solo intentabas contactar con la única persona que siempre ha estado ahí para ti. Asintió. Pero María veía que aún luchaba con la culpa. ¿El doctor Martínez decía que era normal para personas con la condición de Sofía? A menudo se culpaban por cosas fuera de su control. Además, añadió, si no hubieras hecho esa llamada, quizás nunca habría descubierto sobre ti. Y eso habría sido una verdadera tragedia porque Pablo merece conocer a su tía.
El trayecto de vuelta de El Roble se había vuelto rutina. Pero usaba el tiempo para procesar sus visitas con Sofía. Hoy se sentía diferente. No esperanzador como Javier creía, sino cargado con el peso de su plan. La venganza no sería violenta, sería sutil. Como el veneno que se filtra en el agua. Revelaría el secreto de Javier no solo a su familia extendida, sino a sus colegas en la construcción. A los amigos que pensaban que era el marido perfecto. Pero sobre todo, manipularía la fragilidad de Sofía para forzar un brote que lo obligara a elegir, ella o su hermana. El precio sería alto. Pero la traición lo merecía. En casa. Encontró a Javier y Pablo en el patio trasero, trabajando en una casita del árbol que se había convertido en el último proyecto de Javier. Era su forma de lidiar con el estrés. Construyendo cosas con sus manos mientras su mente trabajaba emociones complicadas. ¿Cómo está tía Sofía?, gritó Pablo desde su percha en la escalera. Le habían contado sobre Sofía gradualmente, explicando que estaba enferma de una manera que hacía que su cerebro funcionara diferente a veces. Pero que aún era familia y la querían. Está bien. Está emocionada por conocerte la semana que viene. ¿Va a vivir con nosotros algún día?, preguntó Pablo, bajando de la escalera. Javier y ella intercambiaron miradas. Habían discutido la posibilidad de que Sofía se mudara a un hogar grupal más cerca. Quizás incluso a un apartamento propio con servicios de apoyo. Pero era aún solo una posibilidad, dependiente de su progreso y lo que pensaran sus médicos. Quizás, dijo Javier con cuidado. Pero incluso si no vive con nosotros, siempre será parte de nuestra familia. Esa noche, después de que Pablo estuviera dormido, Javier y ella se sentaron en el porche trasero observando las estrellas salir. Se había convertido en su nueva tradición. Este tiempo tranquilo para chequearse mutuamente y asegurarse de que seguían conectados. Pero para María, era una oportunidad para medir su vulnerabilidad. Nunca pensé que diría esto, dijo Javier, tomando su mano. Pero me alegro de que contestaras esa llamada. Aunque casi nos destruyó. No nos destruyó. Nos hizo más fuertes. Apretó su mano y trajo a Sofía de vuelta a la luz en lugar de mantenerla oculta en las sombras. Se inclinó contra su hombro, sintiendo el calor sólido de él. La certeza de que habían sobrevivido la tormenta y salido mejor. Pero en su mente, la tormenta apenas empezaba. La venganza vendría. Y el precio sería la destrucción de la familia que él había protegido con mentiras. No más secretos, dijo. No más secretos, acordó él. Y por primera vez en meses, ella supo que mentía. Pero esta vez, la mentirosa era ella. Pasaron las semanas. Y María tejió su red con paciencia, como una araña en la penumbra. Empezó con pequeñas cosas, llamadas anónimas a los servicios sociales, sugiriendo que Javier no estaba cumpliendo con sus deberes como tutor. Que los pagos eran irregulares, aunque no lo eran. Luego, en una visita a Sofía, deslizó comentarios sutiles sobre cómo Javier la había abandonado. Como su amor por él era ilusorio, plantando semillas de duda en su mente frágil. Sofía, con su condición, comenzó a tener más episodios. Llamadas desesperadas a Javier en mitad de la noche. Acusaciones confusas que lo desgastaban. Javier empezó a romperse. Las discusiones en casa se volvieron frecuentes. Su trabajo sufría. Y María fingía empatía mientras lo empujaba al borde. Es demasiado. Javier. Elige, tu hermana o tu familia.
Él resistió. Pero el estrés lo consumía. Como el sol que quema la tierra seca hasta que se agrieta. La burbuja estalló una noche de tormenta en Madrid. Sofía tuvo un brote severo. Escapó del centro y apareció en su puerta, gritando sobre el amor que Javier le había robado. Pablo vio todo. Aterrorizado. Y Javier, en pánico, llamó a emergencias. Pero María ya había alertado a la prensa local. Anónimamente. Sobre el escándalo familiar de un constructor respetado ocultando a una hermana peligrosa. Al día siguiente. Los titulares lo arrasaron: hermano oculta a hermana con esquizofrenia por vergüenza. Familia en crisis. Javier perdió clientes. Amigos se alejaron. Y la custodia de Sofía fue cuestionada por los tribunales españoles, que investigaron si era apto como tutor bajo la ley de dependencia. Sofía fue trasladada a un centro estatal más estricto, lejos de Madrid, donde sus visitas se volvieron imposibles. Pablo, traumatizado, empezó a tener pesadillas. Y el matrimonio de María y Javier se desintegró en divorcio amargo, con ella ganando la custodia principal alegando inestabilidad emocional de él. Pero el precio fue alto. María, sola en su apartamento nuevo, se despertaba con el eco de la risa de Sofía. La mirada rota de Javier. La venganza no trajo paz, solo un vacío más profundo. Como el silencio después de una explosión que destruye todo a su paso. Había ganado la batalla contra la traición, pero perdido su alma en el proceso. Recordando que en España, como dice el refrán, quien siembra vientos, recoge tempestades. El resentimiento la había liberado de las mentiras, pero la encadenó a la culpa eterna.